Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Catherine Rivera. Somos del grupo I y vamos a hablar sobre la sincronización de procesos. Dentro de la sincronización de procesos, nosotros podemos identificar que dentro de los sistemas operativos actuales son muy importantes, ya que su objetivo es proteger la integridad de los datos y mantener la estabilidad del sistema. También únicamente, no solamente esto, no previene únicamente errores, sino que también optimiza el rendimiento de los sistemas. También nosotros podemos indicar qué es, cuál es su definición. La sincronización de procesos quiere decir cuando varios programas o partes de un programa se ejecutan al mismo tiempo. Y es necesario que trabajen de esa forma ordenada para no provocar errores o algún conflicto. A continuación voy a hablar sobre los fundamentos de la sincronización. Los fundamentos de la sincronización permite coordinar la ejecución de procesos que comparten recursos. Su objetivo principal es el acceso exclusivo para recursos críticos, evitando condiciones de alguna carrera. Sus principios claves son la exclusión mutua, progreso, espera limitada y motricidad. Bueno, ¿por qué podemos decir que esto también es un poco importante? Ya que, como habíamos hablado anteriormente, nos permite tener resultados más verídicos, permite tener un índice de errores menor, digamos cero, si se lo trabaja de manera correcta. También podemos indicar, como había hablado anteriormente dentro de los fundamentos, la exclusión mutua. ¿Qué quiere decir? Que solo un proceso puede usar una vez, es decir, eh, solamente se puede usar uno por uno. No se podría usar un recurso, eh, un proceso, perdón, varias veces en ese instante, porque esto no se estaría haciendo de una forma ordenada. La sección crítica, parte del código donde se usa un recurso compartido. Es lo que se necesita para una protección. La condición de carrera cuando los dos procesos compiten por un recurso y el resultado depende del orden en el que se ejecuta. El progreso y espera limitada. Si un proceso no está usando un recurso, otros lo pueden no usar. Y la motricidad. Una operación se hace completa o no se hace nada. O a veces, en algunas ocasiones, se queda a la mitad. Bueno, también podemos hablar dentro de esto los principios que se aplican en los sistemas operativos como la programación concurrente. Una mala sincronización puede causar fallos, como lo habíamos hablado anteriormente, graves pérdidas de datos o un bloqueo. Vamos a hablar dentro de la descripción de la sincronización de procesos. Dentro de esta sincronización de procesos, vamos a tener siempre lo que son los semáforos que podemos observar aquí, los cerrojos, las variables de condición y los monitores. Primeramente vamos a hablar sobre los semáforos. Son herramientas que regulan el acceso de recursos compartidos mediante dos operaciones. Espera y liberación. Un semáforo es un proceso que reduce su valor para acceder a un recurso y después liberarlo. Tenemos dos tipos de semáforos que son los sistemas binarios y los contadores. Bueno, aquí podemos hablar un poquito también dentro de lo que hablamos de los semáforos. En síntesis, podemos decir que los semáforos nos permiten controlar el acceso con una luz verde o roja. Por ejemplo, si el valor es cero, nadie puede pasar y es lo que habíamos hablado anteriormente en cuanto al tiempo de espera y también posterior a esto también podemos visualizar lo que es la liberación. Ahora vamos a hablar lo que es los cerrojos. Los cerrojos son mecanismos sencillos que bloquean el acceso a una sección crítica de un recurso, permitiendo que solo un proceso se utilice a la vez. Es como lo que habíamos hablado, para que pueda ser de manera ordenada uno a uno. Existen diferentes tipos, cerrojos binarios y cerrojos de lectura y escritura.
¿Qué quiere decir? Como habíamos hablado anteriormente, los cerrojos permiten poner una llave en una puerta, mientras se usa el recurso para que se pueda usar uno a la vez. Como habíamos hablado en cuanto a los binarios, a los cerrojos binarios, son o se utilizan como sí o no, y de lectura quiere decir que varios pueden leer y solo uno puede escribir. En cuanto a los monitores son abstracciones de alto nivel que agrupan variables de condición y funcionamiento de acceso. Ellos garantizan que el proceso se puede ejecutar en una función en un momento dado, simplificando la sincronización. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son una manera más fácil de manejar la sincronización, ya que incluyen reglas para los procesos, para que estos procesos esperen su turno y se lo haga de manera ordenada, dependiendo de cómo se vayan manejando. También vamos a tener, en cuanto a las variables de condición, le podemos decir que las variables de condición permiten que los procesos esperen hasta que la condición específica se cumpla. Se utilizan principalmente en monitores donde los procesos se bloquean hasta que el otro proceso los despierta con una señal, garantizando una sincronización eficiente. ¿Qué quiere decir? Como habíamos mencionado anteriormente, hacen que el proceso espere hasta que se cumpla una condición. Si el uno ya se cumplió, va a poder empezar el otro mediante una señal. Y como habíamos dicho, se usan dentro de los monitores. Esto podemos ver mucho en los sistemas operativos multitarea, por ejemplo Windows, en donde varios programas funcionan a la vez sin interferirse, porque se manejan de una manera más ordenada aplicando todos los conceptos que hablamos anteriormente. También dentro de una programación paralela, cuando usamos varios núcleos del procesador para hacer que las cosas sean más rápidas, cuando son sistemas también podemos usarlos o los vemos dentro de sistemas distribuidos, cuando los recursos están en diferentes computadoras y se conectan a una misma red. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Silvia Villamar Jiménez. Pertenezco a la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, paralelo C1. Del tema de sincronización de procesos me tocó explicar lo que son las ventajas. Entre estas tenemos evitar lo que son los errores de concurrencia para prevenir condiciones de carrera y bloqueos indeseados. Por ejemplo, cuando dos o más procesos acceden al mismo recurso al mismo tiempo, pues se puede generar lo que son estos errores llamados condiciones de carrera. Lo que hace la sincronización es evitar estos errores y también previene lo que son los bloqueos indeseados. También tenemos que fomentar la colaboración entre bloqueos, que permite lo que es la coordinación afectiva en sistemas distribuidos o con múltiples tareas. En sistemas donde varios procesos o hilos deben trabajar juntos, como por ejemplo lo son los servidores web, las aplicaciones con multitarea, lo que hace la sincronización es que les permite coordinarse correctamente y así poder compartir los datos de forma ordenada y así también pueden lograr lo que son sus objetivos. Tenemos que también optimizar el uso de recursos, evitando tanto las redundancias como las sobrecargas por acceso compartido. Sin una sincronización, varios procesos podrían intentar usar el mismo recurso al mismo tiempo, causando lo que es la duplicación de esfuerzos o fallos. La sincronización permite un mejor rendimiento del sistema. Tenemos también que evitar errores por concurrencia, haciendo el sistema más estable y seguro. Pues al momento de controlar cuidadosamente el acceso concurrente, se puede evitar errores difíciles de detectar por el sistema. Esto hace que el sistema pues obviamente sea más estable y seguro a la vez. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Denis Lucas Anchundia. Hoy voy a hablar sobre las desventajas de la sincronización de proceso. La sincronización de proceso tiene ciertas limitaciones y riesgos que debemos ser considerados durante el desarrollo de nuestros sistemas concurrentes. Y las desventajas de ello son
incremento en la complejidad del software, ya que tiene la necesidad de controlar el acceso a recursos compartidos y añade la dificultad al diseño y la programación, lo que deriva a errores lógicos y difíciles de detectar y corregir. Otra de las desventajas será disminución del rendimiento, que son los mecanismos de sincronización que pueden ralentizar el proceso general, ya que los procesos deben esperar su turno para acceder. Otro sería posibilidades de bloqueos mutuos. Si no se implementan estrategias de prevención o recuperación, los procesos van a quedar en espera indefinida al intentar acceder a los recursos. La inanición de procesos. Uno de esos procesos pueden quedarse indefinidamente relegados si otros acaparan los recursos o si la política de acceso no está bien definida. Saludos ingenieros, ¿cómo están? Saludos compañeros. El día de hoy me toca hablar de la línea de tiempo y evolución. Tenemos la tabla de desafíos por décadas. Tenemos en décadas, desde 1970, los desafíos principales, los ejemplos o los detalles. Tenemos en la década de 1970 la complejidad y alto consumo de los recursos. En estos son de los desafíos principales, tenemos los ejemplos, sistemas grandes, costosos y mejora de la multiprogramación. Tenemos en la década de 1980, tenemos que en esa década tenían los rendimientos versus la usabilidad y la compatibilidad en redes. Tenemos que, como ejemplo, que reducen la velocidad del desarrollo del sistema distribuido. En la década de 1990 tenemos la compatibilidad y el rendimiento para multimedia y tenemos como ejemplo Linux en servidores web, seguridad por permisos. Tenemos en la década del 2000 la optimización para hardware bajo consumo. Tenemos como ejemplo Symbols OS. En este caso tenemos el dispositivo de 4 GHz. Darwin es uno de los pioneros con la memoria protegida. Tenemos en la década del 2010 la fragmentación comunitaria, la seguridad en distribuciones y tenemos como ejemplo en la Open India el enfoque de servidores y errores. Gracias, compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José Patricio Romero Jiménez. Voy a proceder a exponer mi parte de la tarea. En mi caso me tocó realizar el cuadro comparativo. Yo agregué el tipo, los puntos positivos y los puntos negativos de cada proceso. En el caso de la concurrencia y control, como punto positivo tenemos que se encarga de controlar el acceso ordenado a los recursos y también evita condiciones de carrera. Esto garantiza que los procesos no modifiquen datos al mismo tiempo para que no causen conflictos. Como puntos negativos tenemos que la sincronización mal implementada puede causar errores lógicos difíciles de detectar, como actualizaciones perdidas o resultados incoherentes. En el caso de la estabilidad del sistema, como punto positivo nos dice que asegura la consistencia en el comportamiento del sistema cuando hay varios procesos ejecutándose al mismo tiempo. Y como puntos negativos tenemos que si no se maneja correctamente se puede causar deadlocks, bloqueos mutuos, en donde varios procesos esperan los recursos indefinidamente. En la eficiencia de los recursos, como punto positivo tenemos que optimiza el uso del CPU, de la memoria y los dispositivos organizando el acceso compartido para evitar sobrecarga en el sistema. Como puntos negativos tenemos que puede causar cuellos de botella. Esto significa que los procesos esperan mucho tiempo para acceder a los recursos, afectando en el rendimiento global. En la complejidad del desarrollo, tenemos como punto positivo es que es una arquitectura más estructurada y esta facilita la programación modular en aplicaciones distribuidas. Como su punto negativo tenemos que aumenta la complejidad del software y requiere conocimientos más avanzados para implementar estos mecanismos correctamente. Mecanismos como mutex, semáforos o monitores. En la fiabilidad y seguridad tenemos como punto positivo que aumenta la confiabilidad del software, ya que reduce los errores causados por la ejecución simultánea de los procesos. Como puntos negativos tenemos que existe un riesgo de starvation o inanición. Esto causa que algunos procesos puedan quedar indefinidamente relegados y otros procesos consumen todos los recursos. En los mecanismos utilizados
nos dice que podemos utilizar las variables de condición y barreras, los semáforos o mutex. En el caso de los semáforos nos dice que controlan el acceso con contadores y el mutex realiza una exclusión mutua en secciones críticas. Como sus puntos negativos al usar estos mecanismos, tenemos que cada mecanismo tiene sus limitaciones. Por ejemplo, los semáforos mal implementados causan bloqueos y los monitores no se encuentran disponibles en todos los lenguajes. En aplicaciones prácticas de estos procesos tenemos como puntos positivos que podemos utilizarlos en bases de datos, controladores, sistemas de archivos, redes de servidores web y en entornos distribuidos. También podemos usarlos en sistemas de tiempo real y móviles. Como sus puntos negativos tenemos que sincronizar mal los procesos en estos contextos pueden causar fallos críticos como bloqueos totales, comportamiento errático del sistema y pérdida de datos. Y en su evolución histórica tenemos que se implementó desde los años 60 con sistemas compartidos y semáforos como Multics y Unix. Avanzó hasta los años 80-90 con el soporte a los multiprocesos en sistemas como Linux y Windows. Y actualmente se utiliza en sistemas móviles como la nube, el Internet de las cosas y con soporte a hardware y software. Y como punto negativo tenemos que a lo largo de la historia estas innovaciones han significado grandes retos, como el manejo eficiente de los recursos en el sistema, la compatibilidad con la multimedia o la fragmentación del software libre. Como conclusión tenemos que la sincronización de procesos erige como un componente esencial en sistemas operativos y modernos en aplicación-ejecución concurrente. Y el objetivo principal será garantizar que los procesos compartan recursos de manera seguras, así evitando problemas como condiciones de carrera y corrupción de datos. Eh, También sabemos que tareas múltiples y procesamientos paralelos, la sincronización se erige como componente esencial para garantizar eficiencia y fiabilidad del software. También estas circunstancias donde se requiere un acceso exclusivo a los recursos, no obstante a un uso inapropiado, pueden resultar en problemas como bloqueos mutuos o inactivación de procesos, por lo que es fundamental dominar estos mecanismos para el desarrollo de aplicaciones robustas en entornos de multitarea. Gracias.